Gente, tenemos que hablar de Stranger Things. Realmente no sé cuánto tiempo va a durar este video porque sigo escribiendo el guión, así que en mi opinión será mejor que se lo tomen como un podcast. Uno pequeño al menos. Verán, cuando Netflix estrenó el capítulo 8, el capítulo final de la serie, y los fans terminaron de verlo, la indignación por el desastre que acababan de presenciar fue tal que poco a poco, y utilizando los restos moribundos del episodio final, el fandom fue dándole vida a una nueva teoría que lo solucionaría todo según ellos. El Conformity Gate. Esta teoría rezaba que el final estaba tan lleno de absurdos, de agujeros de guión, cosas sin resolver, colores que no correspondían y cosas fuera de lugar, que lo único que tenía sentido era que el final que habíamos visto era mentira, que Vecna estaba jugando con la mente de Mike o con la mente de algún otro personaje o incluso con nuestras propias mentes, y que el día 7 de enero del 2026 se estrenaría el capítulo 9 de la quinta temporada, verdadero capítulo final que traería decencia a la historia. Así es, el final de la serie más icónica de la década fue tan malo para cientos de miles de fans o quizá millones, que estos en su desesperación y trastornos mentales propios habían imaginado un mundo donde los hermanos Duffer eran unos escritores implacables y habían ideado el mayor plot twist en la historia del entretenimiento. Y aunque para mí realmente fue bastante sencillo estar a favor de que hubiese un capítulo final y el Conformity Gate no me molestaba para nada, era bastante consciente de que fuera de ser el mejor plot twist de la historia no iba a solucionar gran cosa. Pensémoslo de esta manera. El episodio 8 está compuesto de dos partes principales. Una secuencia de escenas que nos lleva desde su inicio hasta la muerte de Vecna y tiene su desenlace con el sacrificio de Once, y una segunda parte, un epílogo, que comienza 18 meses después del fatídico día donde Once entrega su vida y que termina con Mike cerrando la puerta de su sótano luego de ver cómo el grupo de Holly toma el lugar que antes le pertenecía a él y a sus amigos. Y aunque es verdad que la primera parte, donde se abordan los desenlaces de Vecna y Once, es un insípido crimen repleto de agujeros de guión, inconsistencias y absurdos sin explicación, el epílogo nos deja posiblemente la mejor escena de la serie, o al menos la más conmovedora. Una escena donde Dustin, Lucas, Max y Will, guiados por la increíble narración de Mike, son capaces de imaginar que aquella que fue su salvadora y amiga pudo encontrar un lugar, un rincón en el mundo al cual llamar hogar. Entonces, de existir este tan aclamado capítulo 9, tendría que hacerlo mejor que el capítulo 8, además de que su existencia también generaría preguntas importantes como en qué momento del episodio 8 dejamos de ver la realidad. En todo este supuesto, si esta pregunta no fuera contestada de manera satisfactoria, el capítulo 9 también sería un mal final, o al menos estaría sacado de la nada. Ahora, imaginémonos solo por un momento. El capítulo 9 fue real, los Duffer lo hicieron y nos entregaron el mejor final posible para la serie. Ese escenario solo resuelve el decepcionante final de temporada que fue el capítulo 8, y eso no estaría ni cerca de resolver todos los problemas que presenta Stranger Things. Y miren, aquí tenemos que dejar de hablar de supuestos y finales imaginarios para centrarnos en hablar de la serie entera. Yo sé que no tengo que decirles que la primera temporada de Stranger Things fue un fenómeno mundial. Con una historia nada rebuscada llegaba para refrescar el género. Un grupo de amigos en plena década de los 80 iban a enfrentarse a las inclemencias de una dimensión desconocida, un ser que no habían imaginado ni en sus peores pesadillas, escalofriantes experimentos humanos y tipos dispuestos a ocultarlos. Esta sencillez, junto al carisma de sus protagonistas, un misterio verdaderamente inquietante y lo bien que utilizaban a los protagonistas para contar la historia, hicieron que la primera temporada de Stranger Things fuera de muy buena a sublime. Y aunque es verdad que en este tiempo la temporada tenía cabos sueltos, todavía nadie podía quejarse porque todo podía ser explicado en el futuro. Tenían el mundo por delante. Pero desgraciadamente para nosotros, las ilusiones y expectativas se derrumbaron cuando en el año 2017 los hermanos Duffer junto a Netflix nos sorprendieron con la patética temporada 2. Y de hecho, con esta temporada pasa algo muy curioso, y es que no sé si es la nostalgia o fue la euforia del momento, pero las personas parecen no ser conscientes de que es terrible. Como ya dije, la temporada 1 nos había dejado preguntas. ¿Qué fue lo que pasó con Once? ¿Qué pasaría con el portal, o el laboratorio, o el experimento? ¿Realmente el Demogorgón había encontrado su final? Pero las preguntas más importantes giraban en torno a Will. ¿Qué es lo que vivió en el otro lado? ¿Cómo había escapado tanto tiempo de una criatura que parecía implacable? ¿A dónde fue que el pequeño niño fue conectado y por qué? ¿O qué iba a pasar con esa forma de vida que Will escupe en su baño al final de la temporada? Y esas preguntas, que sin duda tenían un enorme potencial, fueron contestadas de la forma más simple posible con la segunda entrega. Todo lo que vivió Will es olvidado, el Demogorgón
Down es omitido para darle lugar a un nuevo enemigo, el Desollamientes. 11 solamente se transportó al Upside Down y salió de él por el portal que el Demogorgón abrió para llegar a la escuela, y finalmente la larva que escupe Will se convierte en una nueva criatura, un Demodogo, que es una etapa previa de estos seres antes de convertirse en Demogorgones. Y el contacto con esta materia orgánica al parecer había dejado a Will susceptible ante el poder del Desollamientes. Esta manera tan vaga de responder todas las interrogantes que se habían planteado fue sin duda decepcionante, pero está lejos de ser el mayor problema de la temporada. Y es que los Duffer tenían una complicación y una manía que se alimentaban mutuamente. Demasiados personajes protagónicos y el gusto por agregar nuevos personajes. Y miren, no sé cuánto tiempo tuvieron los Duffers para escribir la historia de la primera temporada, pero es evidente que no tenían ni idea de cómo seguir contando una historia con tantos personajes diferentes. En esta temporada 11, que es básicamente la protagonista, es relegada a un viaje de descubrimiento en donde no pasa absolutamente nada con el personaje. Y hacen esto porque necesitan que esté lejos de lo que está pasando en Hawkins. Dustin y Steve tienen aventuras con su Demodogo, Lucas está integrando a Max al grupo, Jonathan y Nancy están en un viaje de redención intentando que Nancy limpie su alma culpando a otras personas por la muerte de Bárbara, y ninguno de estos personajes está significativamente relacionado con la trama principal, esa que involucra al Desollamientes, Will y la expansión del Upside Down. Esa trama está destinada para Mike y Joyce, que acompañan a Will, para Hopper, que es el único que parece estar haciendo algo importante investigando las raíces que crecen por el pueblo, y obviamente para Will, que de manera incomprensible vuelve a ser solo un objeto más que un personaje. Sí, Will ya no está perdido y aparece en los capítulos, pero ahora Will está poseído o en proceso de estarlo. Will solo es un niño al que secuestran o al niño al que persiguen, y podríamos pensar que su papel es fundamental, pero esto se viene abajo cuando volteamos a ver al Desollamientes y nos damos cuenta que es un perfecto inútil. El Desollamientes no es un buen antagonista, sus objetivos son vagos e intrascendentes y su relación con Will no lleva a ningún lado, porque piénsenlo, o recuérdenlo, o imagínenselo. ¿Cuál es el plan de nuestro enemigo? Expandir el Upside Down a Hawkins. Eso ya lo estaba haciendo antes de poseer a Will en el patio de la escuela, entonces ¿para qué lo necesita? Podemos pensar que Will ya estaba poseído desde que fue conectado al organismo en la temporada 1, pero entonces ¿para qué poseerlo de forma simbólica advirtiendo a todos de que algo no anda bien? O bueno, podemos pensar que esto solo fue la mente de Will dándose cuenta de que algo estaba sucediendo, dándose cuenta que estaba poseído, pero ese es justamente el problema. Tenemos un vínculo fundamental entre prota y antagonista que da lugar a demasiadas interpretaciones, un vínculo que no se explica de forma sólida. Ahora, esta posesión tiene un impacto casi nulo. Will termina espiando para el Desollamientes llevando a 20 militares a una emboscada, pero ¿cuál era el plan del enemigo? Asesinar a todos los que sabían de la expansión del Upside Down, para seguir expandiéndose como si 40 personas muertas no fueran a levantar sospechas. O tenemos que suponer que el Desollamientes no logra entender cómo funciona nuestro mundo y él solo quiere combatir a quienes se le oponen. De nuevo, nada es sólido, la escritura del Desollamientes no da respuestas, da preguntas. Preguntas que nunca se contestan o que cuando se contestan simplemente no encajan. Y de hecho está tan lejos de ser un buen antagonista y de ser una verdadera amenaza que si Once hubiese estado en el pueblo no tendríamos temporada. Y ojo, genuinamente creo que esta es una entrega entretenida, pero es un desastre. Ahora, hasta aquí todavía podíamos resignarnos a pensar que esta era una terrible temporada, pero podíamos aferrarnos a la esperanza de que todo cambiará con la tercera temporada y quizá con un enemigo nuevo. Esperanza que se muere con la tercera, cuarta y quinta entrega, pues como sabemos, el Desollamientes y Vecna son los responsables de la odisea de nuestros protas desde el inicio, y ese es el primer clavo o el último clavo sobre el ataúd de la caída narrativa de la serie, pues cuanta más información revelan a partir de la cuarta temporada, la historia completa empeora. Está claro que iban escribiendo sobre la marcha y cuando llegó el momento y quisieron enlazarlo todo, simplemente no tuvieron el talento para hacerlo. Y eso no es todo lo que la temporada 2 tiene para entregarnos, pero ya volveremos aquí cuando llegue el momento. De la tercera entrega no hay demasiado que decir, para mí está claro que esta es la historia que buscaban contar con el Desollamientes en la segunda temporada y levanta el nivel que habían dejado en esta, pero también está claro que ya no son capaces de manejar a todos los integrantes del elenco. Por eso comienzan a utilizar arcos de relleno. Una base secreta rusa en Estados Unidos durante la Guerra Fría es inverosímil, pero que 4 adolescentes infiltren en ella es peor, y utilizan esa subtrama porque es capaz de entretener a 6 de tus personajes principales. Y yo sé, te puedes ver tentado a argumentar, no, Joyce y Hopper estaban obteniendo información clave para poder parar la máquina y cerrar el portal. Y sí,
pero esa es información que nadie necesitaría si no hubieras puesto a los rusos a abrir un maldito portal en medio de Estados Unidos. Además, es en este punto de la historia que el desuellamente se insinúa por primera vez que siempre ha estado detrás de todo y que lo que busca, al menos en este momento, es asesinar a Once, y esto es muy importante porque, otra vez, genera huecos argumentales, pero ya llegaremos a eso. Y no todo es malo en la temporada 3, digo, no solo es entretenida, sino que empieza uno de los mejores arcos de personaje de la serie, o uno de los únicos, y obviamente estoy hablando de Max. Y de nuevo, no es perfecto lo que hacen con el personaje, faltan explicaciones, como por qué parece que su conexión con Billy es diferente a lo que vimos en la segunda entrega, pero a pesar de no ser perfecto, sí que es suficientemente bueno. Lamentablemente, una temporada no se sostiene con el arco de uno de sus personajes, y aquí tenemos que hacer un recuento de los daños porque estamos a punto de transitar por un sendero accidentado. Hasta este momento, luego de 3 temporadas y 4 años de espera, narrativamente Stranger Things no pasaba de ser una serie irregular, pero como producto de entretenimiento o fenómeno mediático parecía estar por encima de casi cualquier cosa, y esto es fundamental porque hasta la segunda parte de su 5ª temporada, la temporada final, la serie no iba a perder nunca ese estatus de intocable, a pesar de que la lógica había abandonado la habitación hace algún tiempo ya, pero con un poco más de esperanza abandonamos la temporada 3 para dar paso a la siguiente, aunque les advierto que vamos a volver pronto. Miren, lo que sucede en la temporada 4 es simplemente mágico, y es que los Duffer tenían el mismo problema, poco talento y demasiados personajes. Recordemos que en la temporada pasada habían sumado a Robin y a Erika a las aventuras y ahora sumaban a Eddie Monson, besto personaje forever. Bueno, los Duffer seguían sin tener ni la más mínima idea de cómo manejar a todos, así que vuelven a utilizar a los rusos para introducir una subtrama de relleno, pero esta vez con un descaro insultante. Todo el cuento de Hopper en Rusia no sirve para absolutamente nada, salvo para mantener a los personajes haciendo cualquier otra cosa que no sea participar en la trama principal. Hopper, Joyce y Murray son exiliados de la historia, y pasa algo similar con Mike, Will y Jonathan persiguiendo a Once por el desierto. Todos esos personajes, que no son pocos, están desconectados por completo de la historia de Vecna. La cohesión de los personajes que tienen en la primera temporada es algo que no se vuelve a repetir curiosamente hasta la 5ª entrega. Y repito, todo esto es algo que la gente no notó en su tiempo, no nota ahora y parece que no va a notar jamás. Ahora, todo lo que sucede en Hawkins con Vecna, los asesinatos, la supuesta culpa de Eddie, el riesgo en el que Max se encuentra, Nancy, Robin, Dustin, Steve, la forzosa incursión al Upside Down es magnífico. Me parece, a riesgo de exagerar, que está a la altura de la primera temporada, pero descubrir que Once exilia a Henry a la Dimensión X, que este ahí absorbe a la forma de nube del desollamentes convirtiéndose en Vecna, y que es Vecna quien ha estado detrás de todos los eventos de la historia con la intención, al menos en esta 4ª temporada, de colapsar las dimensiones en una para moldear el mundo a su gusto, genera tantos huecos argumentales que no sé si se los voy a poder explicar sin confundirlos, pero lo voy a intentar. La pregunta que tenemos que lanzar llegados a este punto es la siguiente: ¿cómo diablos ayudan al plan actual de Vecna el resto de temporadas, o cuáles eran sus intenciones durante estas mismas? Ya a partir de esta pregunta todo es un desastre, porque ¿cuál era su objetivo en la temporada 1 luego de que Once se conecta con el Demogorgón? Que la criatura se coma un venado, que mate a Bárbara, a 2 científicos y a 3 cazadores. Ese era su gran objetivo, porque les recuerdo que eso es lo único que sucede. O su único objetivo era secuestrar a Will. Si ese es el caso, ¿para qué quiere secuestrarlo? Eso no se explica en la primera temporada, y si vamos a la segunda temporada tampoco se explica. No sabemos para qué lo secuestró. Sabemos que espía para el desollamentes, y ese espionaje de Will lleva a la muerte de un grupo de soldados y ya. Es lo único que consigue. Además, la expansión de las raíces no parece ayudar en nada a colapsar las realidades. Entonces, ¿cuál era su objetivo durante esta temporada? O me van a decir que Vecna tenía un sueño, no sabía cómo, pero tenía la ilusión de colapsar las dimensiones e iba buscando la manera de alcanzar ese sueño. Fue probando, ¿no? Ensayo y error. Solamente tuvo que detenerse un poco en la tercera temporada para asesinar a Once. Pero ¿por qué no buscar asesinarla desde el principio de la historia? Digo, Henry sabe que Once puede abrir portales, así que es muy probable que pueda cerrarlos, y hasta este punto Vecna necesitaba un portal abierto para poder incidir en nuestro mundo. Por eso el cuerpo del desollamentes está inactivo en el pueblo hasta que los rusos vuelven a abrir una grieta. No sé si se están dando cuenta, pero esto ya es absurdo y es ridículo. Los objetivos de Vecna a través de las temporadas no tienen ningún sentido porque cuando fueron escritos no estaban
pensados para ser parte de ningún plan más grande ni para ser parte del plan de Vecna, porque Vecna tampoco había sido concebido. Enlazar todo esto no era posible. No era posible que hicieron un completo desastre. Y la temporada 4 no solo destruye la narrativa con Vecna, sino que también abre huecos argumentales enormes con el Dr. Brenner, quien en esta entrega se supone que siempre había buscado a Henry luego de que Once lo exiliara, y no solo eso, sino que nos enteramos que no fueron drogas las que dotaron de poderes a Once, sino que ese trabajo lo hizo la sangre de Henry, o sea Vecna, y esto es extraordinario. Miren, en 2019, un poco antes de estrenar la temporada 3, la marca Stranger Things lanzó una novela canon donde explicaban mucho más de los experimentos de Brenner. Era o es una especie de precuela en la que dejaban claro que Brenner estaba experimentando con drogas en adultos buscando expandir los límites de la conciencia y también buscando pelear con rusos. Bueno, a lo mejor ese no era el objetivo de Brenner, pero si el gobierno de los Estados Unidos está involucrado, obviamente quieren pelear con rusos. O sea, ahondaban en lo que ya habían establecido en la temporada 1 y 2, y aunque dar explicaciones de la serie fuera de la serie nos habla de una mala escritura, en este caso exploraban un camino que en la serie decidieron simplemente desechar. Bueno, pues la cuarta temporada no solo contradice lo que vemos en la serie, por ejemplo que Brenner usa a Once para espiar a los rusos, sino que contradice también la novela donde se aborda la vida de Brenner, con la que confirman que en efecto el método de Brenner son las drogas y el objetivo son los rusos, indirectamente al menos. Por eso esta temporada es el ataúd narrativo de la serie. Como ya vimos, la revelación de Vecna como mente maestra, en retrospectiva, o sea a través de las temporadas, lo hace ver como un imbécil, y la revelación de las verdaderas intenciones de Brenner se contradice con todo lo que habían planteado dentro y fuera de la serie para este personaje, y todo por buscar un plot twist o cerrar un círculo que jamás había sido un círculo. Pero si la temporada 4 es una fiesta, la 5 es un carnaval completo. Miren, cuando empecé a ver la temporada yo no podía creer lo que estaba viendo, y es que habían decidido agregar a Holly como otro personaje protagónico a la serie. Con Holly se abrió una nueva línea argumental, la de los niños como piezas fundamentales en el plan de Vecna. Y aunque realmente el viaje de Holly y Max resultó ser lo mejor de la temporada, y Holly termina top 2 personajes de la serie para mí, yo no podía creer que estuvieran abriendo otra línea narrativa porque sabía que no les iba a dar tiempo. Dejaron tantos cabos sueltos en la cuarta temporada que tontamente pensé que se iban a centrar en dar explicaciones súper sólidas y obviamente una batalla digna y un mejor desenlace, pero eso nunca pasó. En vez de eso decidieron agregar elementos nuevos. El problema es que cada uno de esos elementos nuevos debe de explicarse y obviamente no lo hicieron. Entonces cada uno de esos elementos nuevos es un nuevo hueco argumental y son muchos. Miren, ok, descubrimos que el Upside Down no es una dimensión sino que es una copia de Hawkins detenida en el tiempo que se creó en 1983 cuando Once conecta psíquicamente con el Demogorgón. Esta copia de Hawkins existe dentro de un túnel físico, dentro de un agujero de gusano que conecta esa versión del pueblo con el mundo a donde Once exilió a Henry. Y ya no hace falta que lo diga, pero esta explicación no tiene ninguna clase de sentido. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es ese lugar de donde vienen todas las criaturas? ¿Un mundo o una dimensión? Porque que yo sepa, los planetas o dos planetas no se solapan en uno cuando chocan. Para que esto sea siquiera posible o imaginable, ese lugar de donde sale el desollamientos debe ser una dimensión. Pero si es así, ¿por qué hay un túnel físico uniendo una dimensión con un planeta? ¿Por qué 12 niños rezando pueden acercar planetas y dimensiones? ¿Y cómo sabe Vecna que esto funciona así? ¿Dónde adquirió esa info? ¿Por qué hay atmósfera dentro de este túnel? ¿Por qué Dustin se encontró con el cuaderno de Brenner donde se describe el túnel de gusano si esta versión de Hawkins se creó junto con el túnel de gusano? Lo mismo para el mapa, y así sucesivamente hasta el infinito. Y me gustaría que todo parara aquí, pero es que salvo por la aventura de Holly, hacen todo mal. Porque también intentan, iba a decir regresar, pero la frase correcta sería convertir a Will en un protagonista con peso verdadero para la historia. Algo que nunca fue. O sea, la existencia de Will es relevante, pero porque le pasan cosas malas. Es como Eugene de Arnold. Así que verlo ahora ser súper importante como una persona dentro de la historia se siente artificial, porque lo es, ya que la serie jamás estableció que Will fuera fundamental. Me refiero, durante 4 temporadas era bastante claro que lo que le pasó a Will le pudo haber pasado a cualquiera, o si no a cualquiera, sí a alguien con características similares. Pero en esta temporada nos dicen que no, que Will era una especie de niño elegido, el niño elegido por Vecna. Y no solo eso, sino que deciden ampliar de golpe la limitada conexión que Will tenía con el desollamientos, una conexión que antes servía como el
el sentido arácnido ahora sirve para controlar demogorgones y tomar prestados los poderes de Vecna. Y cuando menos, todo esto es un cambio demasiado abrupto para Will, al que venían tratando de manera completamente diferente. De hecho, hay un par de escenas terribles que explican más o menos todo esto que estoy diciendo. Por ejemplo, justo en el inicio de la temporada 5 obvio, vemos una especie de flashback de la temporada 1 donde se nos muestra que el demogorgón que persigue a Will se lo entrega a Vecna y es Vecna quien conecta a Will al organismo del Upside Down. En primer lugar, esto significa que al menos al final de la primera temporada, Vecna ya podría cruzar a todos lados, empeorando otra vez lo que Vecna hace durante todas las temporadas. Pero bueno, mientras Vecna conecta a Will, le dice que llegó la hora y que harán cosas hermosas juntos. O sea, que secuestró a Will por un motivo en específico, y o sea, que desde el principio Vecna ya sabía qué es lo que iba a hacer y más o menos cómo lo iba a hacer, pero nunca empezó con sus planes hasta la temporada 4. Y ya no es solo eso, sino que en otra escena de esta quinta temporada, cuando Vecna cruza el portal a la base militar, le dice a Will que se rompió tan fácil que le enseñó lo que podía lograr. O sea, Vecna, decídete, hermano, o sabías lo que ibas a hacer desde el inicio o te dio un atacazo artístico cuando te estaba cenando a Will. Ver a Vecna en retrospectiva te lleva de la incredulidad a la risa, a la frustración, a la tristeza, y empeora cuando ves el episodio 8 y te das cuenta que Vecna tuvo un desenlace igual de insípido, insulso e intrascendente que la pelea que tienen al final nuestros protas. Y justo aquí es donde tengo que detenerme luego de todo este monólogo y paseo por Stranger Things, porque no entiendo al fandom, se los juro, no los entiendo. Estoy de acuerdo que el episodio final es un rotundo fracaso, al menos lo que tiene que ver con la muerte de Vecna. Y como ya me escucharon decir, la temporada plantea agujeros de guión enormes para la serie, pero esos agujeros entorpecen la serie entera, no solo la quinta temporada. La quinta temporada está bastante cerca del nivel promedio de la serie, y está más cerca de la calidad que mostraron en la tercera y cuarta temporada que en el mostrado en la desgracia de la segunda entrega. Por eso, cuando escucho que la última temporada de Stranger Things es un desastre, me tengo que preguntar, ¿qué comparada con qué? ¿Con el resto de temporadas de la serie? No, eso es mentira. Pero por alguna extraña razón pasa con Stranger Things lo mismo que pasa con los Juegos del Calamar. Entramos en una convención que tiene la gente en la que estos fenómenos mediáticos parecen ser poco menos que obras maestras, cuando esta idea dista mucho de la realidad. Stranger Things no venía siendo Los Soprano, no venía siendo Breaking Bad, no venía siendo Peaky Blinders, no venía siendo ni siquiera una serie como Arcane, y no, tampoco venía siendo como Game of Thrones. No arruinaron la serie con la última temporada. Stranger Things fue, es y siempre será una serie regular que supo ganarse un lugar en el corazón del mundo. Y así como empezó, termina mi soliloquio. Yo me retiro, pero déjame en los comentarios de forma respetuosa si esta especie de podcast sin estructura de video te ha gustado o si debería dedicarme al ajedrez.